Hola, mi nombre es Betsabe López y este es el podcast de Betsabe Comunica, realizado para la materia de Sistemas y Salud de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta entrevista principalmente hablaremos sobre la relación entre salud y enfermedad desde las dimensiones biológicas, psicológicas y sociales. Para ello, entrevistaré a una persona cercana que vive una condición de salud relacionada con lesiones de discos lumbares, con el propósito de conocer cómo esta situación ha impactado distintos aspectos de su vida. La persona entrevistada es Carlos, quien compartirá su experiencia personal sobre este proceso de salud-enfermedad. Bienvenido, Carlos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Espero que te encuentres muy bien. Muchas gracias, Betsa. Gracias a ti por la invitación. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito más en el tema. Dime, ¿qué significa para ti tener salud? Bueno, pues para mí tener salud, la verdad, significa todo en la vida. Creo que es lo principal que uno debería de resguardar y cuidar. Porque si no tienes salud, en realidad no tienes nada. No importa qué tanto dinero tengas, no importa si tienes un buen trabajo o no, no importa si tienes una buena visión de vida. Nada de eso importa porque nada de eso podrías hacer si no tienes salud. Entonces es lo principal que deberíamos de cuidar todos. Y claro, tienes un punto muy válido. Ahora cuéntanos cómo cambió tu vida desde que comenzaste con este problema en tus discos lumbares. Pues la verdad es que fue un cambio muy radical. Esa es la realidad. Creo que cuando te enfrentas a una enfermedad, por supuesto no llega sin avisar. Entonces no estás preparado para que tu vida cambie más de lo que imaginas. Y en mi caso fue así. Mi vida dio un giro de 180 grados. Es decir, a causa de los dolores de hernias discales, mi vida se paralizó. Es decir, primero por el dolor, porque fueron 5 largos meses de ese padecimiento, estar con un dolor 24/24. Bueno, y eso trajo consecuencias. Obviamente, el no poderme mover y claramente, pues, el tema del dolor pues me imposibilitó trabajar y eso trajo otras consecuencias. Fue como una bola de nieve. Entonces empecé a perder oportunidades de trabajo. Obviamente todos mis ahorros se empezaron a ir en gastos médicos, etcétera. Entonces pues eso hizo que mi vida totalmente fuera otra muy distinta a la que yo llevaba hasta ese momento. Sí, claro, te entiendo completamente. Platícame más sobre qué limitaciones físicas experimentaste a causa de esta condición. Bueno, lo primero fue el no poderme mover. O sea, 5 meses, como te decía, simple y sencillamente no podía moverme para nada. Porque como el dolor está presente 24/24 y afecta directamente a los nervios, pues más bien buscas una posición en la que menos dolor sientas. Eso era prácticamente imposible. Esa fue la principal limitación física, en realidad. Fue la inmovilización durante tanto tiempo y pues con ello la consecuencia de que tú no puedes autovalerte por ti mismo, necesitas ayuda. Y platícame, ¿cómo afectó emocionalmente vivir con este tipo de dolor? Emocionalmente afectó igual, más de lo que hubiera imaginado. Primero porque, bueno, el ya no sentirte autosuficiente, pues sí afecta directamente a lo que percibes de ti como el valor intrínseco que tienes, ¿no? O sea, es decir, afecta a tu autoestima, afecta a que por las actividades que llevabas a cabo y que eran lo que te hacía valioso ante tu entorno, pues ya no existe. Entonces, como ya no existe, entonces ya no hay nada que aparentemente te haga valioso, ¿no? Entonces eso emocionalmente te empieza a afectar mucho. Luego vienen ciertas, como te decía, consecuencias o digamos daños colaterales, como por ejemplo, si todos tus ahorros empiezan a ir en los temas médicos, pues entonces ya empiezas a tener un tema de problema económico grave. Y eso emocionalmente, o sea, además de que te afecta claramente en lo lógico, ¿no? De vivir tu día a día porque no tienes dinero, pues emocionalmente te empieza a afectar porque realmente te enfrentas al no saber qué hacer. ¿Cómo vas a generar tu economía? Y eso pues causa muchísimo estrés y frustración. Y eso es una constante que donde no encuentras salida. Y ya nos has platicado un poco de cómo influyó esto en tu vida profesional, pero ¿cómo te fue con tus actividades diarias o con tus relaciones personales? Bueno, pues las relaciones personales, entré en una etapa en la que realmente te aíslas socialmente, o sea, te sientes alienado totalmente del mundo, porque entras en un, digamos, como en un pequeño universo donde solo existes tú, la persona que a lo mejor te está realmente ayudando, que en este caso fue mi mamá, y ese es tu único universo, o sea, porque pues obviamente tú estás concentrado primero pues en el padecimiento y en cómo solucionarlo, en los temas en mi caso pues bueno, terapias físicas, medicamentos, idas al médico, etcétera, y ese es tu mundo. Entonces en las relaciones interpersonales básicamente dejan de existir. O sea, en ese momento sí tienes amigos, pero te das cuenta que tus amigos están viviendo sus vidas. Entonces por más que a lo mejor de vez en cuando te digan que cómo estás, pues no pasa de ahí, ¿no? Y no porque por malas personas o algo por decirlo, simplemente porque
pues finalmente ellos tienen que continuar y tú te hundes en tu propia enfermedad, ¿no? Y lo que eso conlleva. Relaciones en cuestión de amistad, pues de ese lado, ¿no? Cuestión familiar, pues bueno, igual, o sea, por ahí yo sí recibí, por supuesto, mensajes de apoyo familiar, sin duda, pero es hasta ahí. No es como que tu familia esté todo el día ahí viendo cómo estás o que esté contigo acompañándote. Realmente la única persona que estaba conmigo pues era mi mamá. Y en cuestión como de relaciones, por ejemplo, de pareja, pues es nulo porque en realidad no estás pensando, bueno, en mi caso yo no tenía pareja cuando me sucedió la enfermedad, entonces pues en ese momento pues ya estás en la enfermedad, no estás pensando en lo absoluto en pensar en una pareja, conocer a alguien en lo más mínimo. Eso es algo que pasa totalmente a segundo plano, tercer plano, o sea, es algo que ni siquiera cruza por tu mente. Entonces, en conclusión, sí te podría decir que empiezas a carecer de las relaciones interpersonales. Al principio no es tan importante porque es más importante recuperar tu salud sin duda, pero a la larga sí lo empiezas a resentir y empiezas a notar que esa parte social la perdiste y ahora la tienes que recuperar. Qué duro. Ahora, para finalizar, ¿qué cosas haces actualmente para cuidar tu salud y en general para sentirte mejor? Pues la realidad es que ese padecimiento me enseñó mucho en cuestión de cómo cuidarme. Pues eso implica, por supuesto, la alimentación, ejercicio, muchas cosas. Ahora, hay dos cosas creo que principalmente que fueron las que me quedaron como lección y ahora las convertí en un hábito. La primera fue la alimentación. Me di cuenta que la alimentación sí es algo muy importante para mantener la salud. Entonces ahora dices, bueno, yo no quiero enfermarme ni de esto ni de ninguna otra cosa nunca más. Entonces ahora dices, no, mejor ahora sí, me alimento lo mejor que pueda. Y en segundo lugar, pues el ejercicio. En mi caso, yo empecé con terapias físicas y hidroterapia y eso como que me llevó al mundo de la natación. Y la verdad es que para mí fue un gran descubrimiento. Con ello encontré mi deporte favorito y es algo que ya lo tomé como hábito a partir de ese momento. Y entendí que eso me ayuda positivamente a mejorar físicamente a consecuencia de las hernias, que es un gran hábito, no solo evitar los dolores de las hernias o evitar una posible cirugía, sino además ese ejercicio me va a ayudar el resto de mi vida para evitar o prevenir muchos otros tipos de enfermedades. Claro, Carlos, lo que nos comentas es muy interesante, muy importante. Muchas veces no consideramos los buenos hábitos antes y después de un proceso de salud de enfermedad. Y por cierto, muchas gracias por acceder a darnos esta entrevista y deseo genuinamente que sigas recuperándote y que sigas llevando de la mejor manera este proceso. Muchas gracias. A partir de esta entrevista, fue posible identificar cómo el proceso de salud de enfermedad afecta de manera integral las dimensiones biológica, psicológica y social de una persona. En la dimensión biológica, Carlos describe afectaciones físicas importantes derivadas de las hernias discales, principalmente el dolor constante, la inmovilización y pérdida de autonomía. Durante varios meses experimentó limitaciones severas de movimiento que le impedían realizar actividades cotidianas como el trabajar, lo que afectó directamente a su calidad de vida. En la dimensión psicológica se identifican emociones como frustración, estrés, ansiedad y afectaciones en su autoestima. Carlos menciona que dejar de sentirse autosuficiente provocó una percepción negativa en sí mismo y un fuerte impacto emocional. Además, la incertidumbre económica y el miedo relacionado con su recuperación incrementó el desgaste mental durante todo este proceso. En la dimensión social, la enfermedad también generó consecuencias importantes. Debido al dolor y al aislamiento, sus relaciones interpersonales disminuyeron y su vida social cambió considerablemente. También se vieron afectados aspectos laborales y económicos, ya que perdió bastantes oportunidades de trabajo y tuvo que destinar gran parte de sus recursos a tratamientos médicos y terapias posteriores. Sin embargo, la entrevista también permite observar cómo este proceso generó cambios positivos en sus hábitos de salud. Carlos desarrolló mejor conciencia sobre la importancia de la alimentación, el ejercicio y el autocuidado, incorporando actividades como lo son la natación y mejorar sus hábitos alimenticios para prevenir futuras complicaciones. Ya por último, esta experiencia nos permitió comprender que la salud no solamente implica la ausencia de enfermedad, sino el equilibrio entre aspectos físicos, emocionales y sociales que influyen constantemente en la vida de las personas. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este podcast. También gracias a Carlos por compartirnos su experiencia y espero que nos podamos escuchar muy pronto y hasta la próxima.